Hola, ¿cómo estás? Te saluda el profesor Carlos Alberto Zapata Albán, docente del área de matemática. Bienvenido a esta sesión de aprendizaje de razonamiento matemático. Te propongo el siguiente problema. Atento. 3 jugadores A, B y C convienen en que el perdedor de cada partida duplicará el dinero de los otros dos. Pierden una partida cada uno en orden alfabético. Y al final, cada uno se queda con 40 soles. Pregunta: ¿con cuánto dinero empezó cada jugador? Hemos dicho en las sesiones anteriores que para resolver un problema vamos a aplicar el método Polya. Este famoso matemático George Polya recomienda 4 pasos fundamentales en la resolución de los problemas. ¿Cuáles son esos 4 pasos, profesor Carlos? Entender el problema. Leer el problema cuantas veces sea necesario hasta que lo logres entender. Porque si no lo vas a entender, la consecuencia es que es muy probable que no lo puedas resolver. ¿Sí? Entonces, ese es un paso fundamental. Entender lo que leo. Comprensión lectora. Paso número 2. Diseñar una estrategia. ¿Cómo vas a abordar el problema? ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Cómo has pensado resolver el problema? Una vez que hayas diseñado esa estrategia, el tercer paso es ejecutar esa estrategia. Y el cuarto paso, y más importante, es evaluar los resultados. Comprobar tus soluciones, ¿sí? ¿Están de acuerdo o no con las condiciones del problema? Muchos estudiantes, inclusive maestros, se quedan hasta el tercer paso. No comprueban, no demuestran lo que han hecho, ¿sí? Muy bien. A ver. Entender el problema. ¿Se trata de cuántos jugadores? De 3 jugadores. ¿Quiénes son esos jugadores? Los estamos representando como el jugador A, el jugador B, el jugador C. Convienen, ellos acuerdan algo, ponen las reglas del juego. ¿Qué han convenido? ¿En qué se han puesto de acuerdo? En que el perdedor de cada partida duplicará el dinero de los otros dos. Palabra muy importante. Fíjate, duplicar. Aquí hay una palabra importantísima, duplicar. Entonces yo debo entender qué significa duplicar, multiplicar por 2. ¿Sí? Luego dice que esas partidas las van a perder en orden alfabético. Ahí debo ir entendiendo. Si es en orden alfabético y los 3 jugadores están etiquetados como A, B y C, te pregunto, estimado estudiante, ¿cuál es el jugador que va a perder primero? Si es orden alfabético. Tú miras, profesor. En la segunda jugada, en la segunda partida, ¿quién va a perder? B. Y en la tercera partida, C. ¿Qué significa que le duplicará el dinero a los otros dos? Si en la primera partida pierde A, ¿le va a duplicar a quién? El dinero de B y el dinero de C. En la segunda partida va a perder el jugador B. ¿A quién le va a duplicar el dinero? Al jugador A y al jugador C. Y en la tercera partida, cuando pierde el jugador C, ¿a quién le duplica? Profesor, le va a duplicar a A y a B. Y al final, dice el problema que cada uno de ellos se queda con 40 soles. Mírate, dice, y al final, cada jugador se queda con 40 soles. Yo voy a subrayar esas palabras muy importantes para poder entender mi problema. Entonces, mira, en este tipo de problemas, cuando ustedes ya tienen un resultado final, le dan unas condiciones y ustedes quieren saber el inicio, con cuánto comenzó, es recomendable utilizar el método del cangrejo. Esa va a ser mi estrategia. ¿Sí? Repito, el método de cangrejo
se sugiere, se recomienda cuando tú ya tienes un resultado, un dato final y tú quieres saber el inicio. Profesor, ¿y por qué meto el cangrejo? Porque el cangrejo pues camina de adelante hacia atrás. Vamos a hacer esas operaciones en orden inverso. ¿Qué significa en orden inverso? ¿Cuál es la operación contraria a la multiplicación? Dividir. ¿Sí? ¿Cuál es la operación contraria a sumar? Restar, profesor. Entonces, yo ya tengo mi plan. ¿Sí? El método del cangrejo. Comienzo de atrás, de al final, hacia adelante. Te pregunto, al final, cada jugador, ¿con cuánto se quedó? A ver si has entendido el problema. ¿Con cuánto? Con 40 soles. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Entonces, mira, voy a comenzar, presta atención aquí. Fíjate, yo te recomiendo hacer un cuadrito de doble entrada. Aquí tengo en esas columnas el jugador A, el jugador B, el jugador C. Primer juego o primera partida, segundo juego, tercer juego y con cuánto se queda al final. Yo voy a partir de aquí. Los tres jugadores, dice el problema, que al finalizar se quedan con 40 soles. Muy bien, profesor. Quiere decir que lo que va a estar en juego, la cantidad total de dinero, va a ser 120 soles. 40 más 40 más 40, 120. Se lo van a distribuir, sí, pero el dinero total es 120. Yo podría comenzar diciendo, mira, aquí al finalizar el primer juego, segundo y tercero, siempre ha estado en juego 120 soles. ¿Hasta ahí me estás entendiendo, por favor? Espero que sí. 120. Muy bien. Te pregunto, ¿qué jugador fue el que perdió al final? ¿El jugador A, B o C? Teniendo en cuenta que el problema dice que fue en orden alfabético. Ah, tú dirás, profesor, el último jugador que perdió fue el jugador C. Y como el jugador C, al perder, ha duplicado el dinero de esos dos, o sea, de A y de B, y lo contrario de duplicar es dividir entre dos. ¿Sí? Quiere decir que en el tercer juego, este jugador A tenía ¿cuánto? 20 soles. A ver, profesor Carlos, ¿pero por qué 20? Pensamiento crítico, razonamiento, creatividad. Porque si este jugador terminó con 40 soles, entonces quiere decir que aquí ya le habían duplicado su dinero. En el paso anterior, este tenía la mitad, porque lo contrario de duplicar es dividir entre dos. ¿Sí? Entonces, aquí tenía la mitad, 20 soles. Profesor, ¿y este jugador B terminó con 40? ¿Quiere decir que también tenía la mitad? Claro que sí. ¿Y quién perdió? El jugador C. ¿Qué quiere decir? Que el jugador C tenía 20 más 20, 40. Y como tenían que tener los 320, entonces tú digas 120 menos 40, 80. Aquí estamos. Tenía 80 soles, este tenía 20 y este tenía 20. Como pierde C, le dice, muy bien, yo te duplico, de 20 vas a tener 40. A este jugador B que tenía 20, se lo duplica y ahora tiene 40. Profesor, ¿y con cuánto se quedó este? Si el jugador C ha dado 20 más 20, 40, entonces 80 menos 40 se queda con 40. Segundo juego. Estamos retrocediendo. ¿Sí? Estamos. A ver. Jugador B. Él es el que pierde, porque ya perdió C, entonces estamos ahora, mira, el jugador B es el que pierde. Si el jugador B ha perdido, ¿a quién le ha duplicado el dinero? Al jugador A y al jugador C. Le ha duplicado. Y lo contrario de duplicar es dividir entre dos. Si habiéndole duplicado al jugador A tiene 20 soles, quiere decir que antes este tenía la mitad. O sea, ¿cuánto? 10 soles. La mitad de 20 es 10. Profesor, ¿y el C? Si este ahora tiene 80, antes tenía la mitad. Y la mitad de 80 es 40. Te pregunto,
10 más 40, 50. Para llegar al 120, entonces este jugador B comenzó con 70 soles. ¿Sí? Ah, muy bien, profesor. Ahora, si me has entendido. En el primer juego, ¿quién perdió? El jugador A. Y como este perdió, le va a duplicar el dinero, ¿quién? A sus compañeros, al jugador B y al jugador C. Ah, muy bien. Te pregunto, si B ya tiene aquí en este segundo juego, tiene duplicado el dinero que es 70, entonces quiere decir que aquí tenía la mitad. Y la mitad de 70, ¿cuánto es? 35, profesor. Aquí tenía 35 soles. El jugador C, aquí ya tiene 40, pero su dinero ya está duplicado. Y lo contrario de duplicar es dividir, o sea, la mitad. La mitad de 40 es 20. Ah, profesor, te pregunto, ¿con cuánto dinero comenzó la partida del jugador A? Tú me dirás, profesor, 35 más 20 es 55. Y 55 para llegar a 120, en otras palabras, 120 menos 55, ¿cuánto es? 65. ¿Sí? Si me equivoco, corrígeme por favor. ¿Estamos? Muy bien. Profesor, quiere decir que si hay una pregunta, hay una respuesta y la respuesta debe ser en función de la pregunta. La pregunta fue, ¿con cuánto dinero empezó cada jugador? Yo le diré, el jugador A empezó con 65 soles. El jugador B empezó con 35 soles. Y el jugador C empezó con 20 soles. Muy bien. Te pregunto, ¿tú crees que ya terminó mi problema? No. ¿Por qué no? Porque falta el cuarto y último paso y el más importante. ¿Cuál es? La comprobación de los resultados. Voy a evaluar los resultados a ver si estoy verdad. Vamos a ver. A ver. Jugadora comienza con 65 soles, B con 35 y C con 20. Pierde el jugador A. ¿Le va a duplicar el dinero a quién? A B y a C. Entonces, si este pierde, le duplica a este 35, se le duplica 70. 35 por 2, 70. Y este jugador C, 20 por 2, 40. Quiere decir que de esos 65 soles que tenía el jugador A, él ha dado 35 más 20 y 55. De los 65 soles, tiene que dar 55 y le quedaría ¿cuánto? 65 menos 55, 10. Ah, profesor, bacán. Muy bien. En el segundo juego, o segunda partida, ahora le toca perder a B. Le va a duplicar el dinero a A, ya sé. Pero si ya tenía 10 soles, se lo duplica 20. 10 por 2, 20. Y el jugador C de 40 pasa a 80 porque 40 por 2 es 80. Entonces, si el jugador B tenía 70, ¿cuánto ha dado de dinero? 10 más 40, 50. Y si tenía 70, 70 menos 50 se queda con 20 soles. Ah, muy bien, profesor. Pasemos al jugador C. Tenía 80. Él pierde y le va a duplicar a A y a B. Pero si ya tenía 20, le duplica 40, o sea, le está dando 20 soles. Y el jugador B tenía 20, se le duplica 40, le está dando 20 soles. Quiere decir que el dinero de C, que tenía 80 soles, él le está dando 20 más 20, 40. Entonces, si tenía 80 y da 40, le queda 40. Al final, los tres se quedan con igual cantidad. Colorín colorado, el problema ha terminado. Estos problemas son muy importantes porque nos ayudan a desarrollar, ¿qué cosa? Las habilidades de pensamiento de orden superior, el razonamiento, la creatividad, el pensamiento crítico. ¿Qué te pareció? Una manera, creo, muy sencilla, muy fácil de resolver este tipo de problemitas. ¿Qué estrategia hemos utilizado? El método del cangrejo. ¿Sí? Mira, los problemas de matemática, tú tienes que abordarlo con toda la calma, la tranquilidad posible. Tienes que apasionarte con los problemas. Aquí no hay que, profesor, que yo no entiendo, que la matemática es muy difícil, que no es para mí. No, no, no. Olvídate eso. La matemática es el área
más importante y más fundamental, sin desmerecer la importancia de las otras áreas o asignaturas. Todas se complementan, pero la matemática nos ayuda a resolver problemas de la vida cotidiana, de la vida diaria. Dicen que la matemática es el lenguaje, el idioma con el cual Dios ha escrito el universo. Todo está hecho a base de matemática. ¿Sí? Espero haber cumplido con tus expectativas y que te sientas a gusto y disfrutes con mis clases de matemática. Te invito a que veas el siguiente tutorial donde sigo abordando más problemas de razonamiento y pensamiento lógico. Nos vemos.